Bienvenidos a una transmisión más de su programa Estás en tu Derecho, un programa creado por la Universidad Autónoma de Baja California en coordinación con la Facultad de Derecho Mexicali, destinado al análisis jurídico de los temas de mayor relevancia para nuestra comunidad. El día de hoy tenemos la primera parte del tema acceso a la información. Y para hablar de este importante tema contamos con la presencia del maestro Luis Carlos Castro Vizcarra, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias, saludo al auditorio y pues un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, maestro. El maestro Luis Carlos Castro Vizcarra es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría en Derecho por el TEC de Monterrey y actualmente es maestro de tiempo completo en la Facultad de Derecho Campus Mexicali, impartiendo las materias Derecho Constitucional Local y Derechos Humanos y Garantías Individuales. Bueno, maestro, para iniciar con este importante tema del acceso a la información, ¿nos podía informar al televidente qué es el derecho al acceso a la información, maestro? Claro que sí, pues un derecho humano, está consagrado en nuestra Constitución, el artículo 6º, y en la Constitución local, el artículo 7, es una prerrogativa que tiene el ciudadano de acceder, es decir, de poder entrar, digamos, a los archivos de lo que es la información pública. La Constitución es muy clara al señalar que toda persona puede acceder a la información pública. Al hacer esa referencia de toda persona, pues nos referimos no solamente a mexicanos, no solamente a ciudadanos, pueden ser menores de edad, pueden ser personas morales, inclusive en los sistemas de acceso a la información, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pueden personas anónimas solicitar información pública y las autoridades pues están en su obligación de dar la información. El acceso a la información pública va siempre muy de la mano con lo que es el tema de transparencia, ¿no? Muchas veces se confunden, no es lo mismo, pero van de la mano. El acceso a la información es un derecho del ciudadano, como decíamos ahorita. La transparencia, pues, es una obligación de las autoridades. Transparencia, su significado quiere decir un objeto es transparente cuando deja pasar luz. Entonces, lo que quiere simular la filosofía política o la administración pública con el tema de transparencia, pues es no solamente dejar pasar la luz, sino dejar pasar la vista de los ciudadanos de todo lo que es la información. ¿Y qué nos referimos con información pública? Pues todos los documentos que se generen, que se crean en la administración pública, que están en el poder de los servidores públicos, todo eso es información pública. Y el ciudadano de origen pues tiene acceso o debe tener acceso a ello, ¿no? Debe tener acceso a la información. Licenciado, en esa tesitura de la información y de la transparencia, el ciudadano, yo estoy convencido, estoy con la certeza de que los está observando, tiene esta pregunta. ¿Toda la información que se vierte en el gobierno es pública, Luisa? En principio sí, e inclusive el artículo 6º habla de varios principios que debe de contener este derecho. Uno de ellos es el de máxima publicidad, es decir, la autoridad está en esa obligación de, la mayor de sus facultades, tener al acceso y al alcance de los ciudadanos toda la información pública, todos los documentos, ya sean digitales o físicos, que se generan, ¿no?, en el ejercicio de la administración pública. Sin embargo, vemos que el mismo artículo 6º y sobre todo ya más a detalle la ley, tanto la Ley Federal de Transparencia como la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, nos señalan que existen diferentes clasificaciones de la información. En principio toda la información es pública, pero tenemos que de esa información pública, por ejemplo, hay una que se cataloga como información pública de oficio. La información pública de oficio es aquella que la ley señala que debe de estar al alcance del ciudadano sin que el ciudadano lo solicite. Es información que por su naturaleza le debe de servir al ciudadano, no solamente en el aspecto para rendir cuentas, ni para fiscalizar, ni para revisar las acciones del gobierno, sino que le puede servir para muchas actividades. Por ejemplo, ¿qué es información pública de oficio? La nómina, los padrones, ¿no?, padrones inmobiliarios, padrones de bienes inmuebles, todo el inventario que tienen los servidores públicos a su alcance, pero también, por ejemplo, las licitaciones o los concursos. Eso le pudiera servir a un ciudadano, no solamente para revisar que el gobernante está haciendo bien su trabajo, sino también para participar, ¿no? Entonces, esa información pública de oficio, todas las entidades
en los diferentes niveles de gobierno, pues tienen que ponerla al alcance de lo que es el ciudadano, como a través de sus portales de internet. Uno se mete a un portal de internet de cualquier autoridad, por ejemplo nuestra universidad, si nos metemos a la pestaña de transparencia, vemos que hay información pública de oficio, y esa información que la universidad tiene que tener al alcance de cualquier ciudadano, de cualquier persona, y estarla actualizando constantemente. También tenemos información que se considera información reservada. Es información pública, pero se va a reservar por un periodo de tiempo. ¿Por qué se va a reservar esta información? Pues porque pueden poner en peligro la seguridad de algunas personas, porque pueden poner en un estado de indefensión jurídica un proceso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los expedientes de los juzgados, pues esos no se van a hacer públicos hasta que termine el procedimiento en el que se encuentra. También, por ejemplo, cuestiones de seguridad. Si yo le pregunto al gobierno del estado, quiero saber qué elementos de la policía estatal cuentan con chaleco antibalas y qué tipo de pistolas usan y qué calibre usan, pues si me hacen a mí o a cualquier otra persona saber esa información, pudiera poner en peligro las estrategias, la gobernabilidad o la seguridad de esas personas. Entonces, es información pública, pero se va a reservar por un momento, siempre con el principio o entendiendo que existe el principio de máxima publicidad. Pero si esa información pudiera poner en peligro a estas personas, pues se va a reservar por un periodo de tiempo. La ley nos maneja que el máximo periodo de tiempo son 5 años, ¿no?, para reservar esta información. Y por último tenemos lo que se conoce información confidencial. En toda la información pública existen datos personales de las personas, ¿no?, como mi nombre, mi domicilio, cuestiones como mi tipo de sangre, ¿no? Todo ese tipo de información son datos personales que no se van a entregar a cualquier público, solamente debe tener acceso a ellos la persona que es de quién son esos datos, ¿no? Entonces yo tengo el derecho a que se me protejan esos datos personales y también a corregirlos si existe alguna información, pero eso no deben de salir a la luz pública, no es lo que se conoce como la protección de datos personales. De la identidad, ¿verdad?, de los datos personales. Así pues, es. Maestro, muchísimas gracias por esta primera parte, porque vamos a tener la segunda parte de este acceso a la información. Hay bastante información que divulgar que le va a ser de ayuda a nuestro televidente. Muchas gracias, maestro. ¿De qué? Para servirles. Muchas gracias. Recordarles que estén al pendiente de la segunda parte de este tema, acceso a la información. Muchísimas gracias y recordamos al televidente, eleva nuestra facultad por la justicia, lucha incesante de nuestro espíritu. Muchas gracias y hasta la próxima.